Ahora vamos a hablar de los diagramas de flujo. Recordemos que anteriormente se había mencionado que un diagrama de flujo, o flowchart en inglés, es una de las técnicas de representación de algoritmos, posiblemente de las más antiguas y las más utilizadas, aunque su empleo ha sido disminuido, sobre todo con la aparición de lenguajes de programación estructurada, básicamente. Entonces, un diagrama de flujo es un diagrama que utiliza símbolos, en este caso estos símbolos o cajas también se podrían decir, que están conectadas a través de lo que se conoce por líneas o flechas de flujo que indican la secuencia en que se debe ejecutar. Existen una diversidad de símbolos que han sido normalizados ya, es decir, que han sido ya estandarizados por ANSI, que básicamente es el Instituto Americano Nacional de Estándares. Entonces, este instituto de alguna manera ha presentado diversos símbolos, diagramas, cajas, de los cuales nosotros podemos identificar en esta tabla y podemos conocer básicamente su nombre, aparte del símbolo, y una descripción de la que nos permite ver para qué sirve o en qué momento podríamos utilizar un diagrama de flujo. Se puede apreciar que tenemos varios símbolos, fíjense, pero entre ellos algunos son mucho más utilizados. Entre esos vamos a destacar a lo que se llaman los procesos, es decir, este diagrama, al símbolo de inicio, fin, al símbolo de decisión, a los símbolos de entrada, salida, podrían ser estas, a los conectores que ya habíamos mencionado, eh, a los conectores básicamente estos, ¿no? Y a las flechas o a la dirección de flujo de datos. Su utilización entonces no es muy complicada, pero sí deberíamos memorizarnos este tipo de diagramas para que en su momento nosotros podamos ya utilizarlos. Por ejemplo, este símbolo de inicio-fin indica que es el inicio o el final de un diagrama, básicamente. Este otro símbolo que se lo utiliza tanto en la entrada y salida de datos, justamente permite esa entrada o salida de datos, valga la redundancia, y que sea registrada o procesada por medio de un periférico. Y este periférico puede ser un teclado, puede ser un escáner o algún dispositivo de entrada de datos. El siguiente también es uno de los utilizados, dijimos, que es el símbolo de proceso y permite, como indica acá, los procesos, ya sea de una instrucción de asignación de valor o alguna operación aritmética. Entonces, esta tabla nos permite ver los diferentes diagramas que nosotros podríamos utilizar al momento de realizar un diagrama. Quiero hacer una aclaración en este caso porque cuando se hablará de lo que es la programación estructurada o los diagramas estructurados, hablaremos de ciertos símbolos, de ciertos diagramas que muchas veces no se los ve de la misma forma que en otros libros de otros autores y eso puede ser motivo de confusión. Sin embargo, acá lo que se está presentando es una mezcla de esos símbolos. Solo un ejemplo acá por decir, tenemos este símbolo que es de selección o decisión múltiple y en algunos lenguajes de programación se la conoce como la estructura switch, que trabaja en base a una expresión y esa expresión es comparada con alguna de las opciones. Si a esta expresión es igual a una de estas opciones, se ejecutan diferentes sentencias, básicamente. Pero esa es una forma de representar. Otra forma de representar
En algún otro caso es esta, por ejemplo, que es esta estructura que también es la misma de selección o decisión múltiple, que sería otro símbolo, que simplemente tiene la misma función, pero el diagrama ya se lo utiliza de otra forma. Otro ejemplo sería, si hablamos, es de la estructura repetitiva mientras, o estructura while, también la conocen, que es un símbolo de iteración que nos permite repetir varias sentencias en este bucle hasta que se cumpla una condición. Es este mismo diagrama podremos ir a ver acá abajo, acá. Es la misma estructura while, fíjense, la misma estructura while, que lo que cambia, obviamente cambia el símbolo. El nombre es el mismo, la descripción o función que tiene es también la misma, solo que algunos otros autores esta parte de donde se encuentra la condición la manejan con un rombo. Entonces esta situación también se va a ejecutar un conjunto de sentencias hasta que esta condición se cumpla. Y cuando ya no se cumpla se vendrá por este lado. Entonces, para aclarar simplemente que no existe un solo tipo de diagramas, dependiendo de los autores que se manejan. Entonces hay que conocerlos a profundidad. Entonces, ya una vez conocido los diferentes diagramas o los diferentes símbolos que se manejan en los diagramas de flujo, podríamos pasar a ver cómo se utilizan a través de algún ejemplo. Veamos este problema donde nos indica que calculemos el salario bruto o el salario total líquido de un trabajador que obviamente trabaja por horas, conociendo su nombre, el número de horas trabajadas, los impuestos a pagar y el salario neto, es decir, su salario líquido. Entonces, este diagrama que ya está resuelto, fíjense que podríamos ir asemejando con los diferentes símbolos que teníamos. Acá podríamos apreciar, en este caso, que un diagrama empieza siempre con las instrucciones de inicio y concluye con el símbolo de fin. Y fíjense que este justamente es el símbolo de inicio y fin que nos va a permitir empezar y concluir nuestro diagrama. Bueno, no vamos a hacer el análisis de este diagrama, de este problema. Sin embargo, lo que acá un poco interesa es recalcar que en este caso los diagramas que nosotros realicemos podríamos utilizarlo de una u otra forma. Fíjense, este es el diagrama resuelto que bueno, básicamente lee el nombre, lee las horas y el precio y se antecede con este tipo de diagrama con la palabra leer. Acá tenemos un proceso que justamente calcula el salario total que está dado por las horas de trabajo multiplicado por el precio por hora seguramente. Cuando hablamos de tasas en otro proceso estamos calculando el descuento básicamente que es del 0,25% porque eso nos ha indicado y eso lo multiplicamos por el salario total, lo que nos da un descuento del 25%. Y por último, en otro proceso calculamos el sueldo líquido o el sueldo neto, que está dado en base al sueldo total, que está identificado por bruto, menos las tasas, menos el descuento. Fíjense que acá estamos utilizando el mismo diagrama, pero ya no utilizamos la instrucción leer, sino la instrucción escribir. Es decir, que vas a mostrarnos estos datos, ya sea por impresora, por pantalla, y nos va a mostrar el nombre, el salario total, el descuento y obviamente el salario líquido. Y fíjense que este diagrama, de acuerdo a nuestro anterior símbolo, este diagrama justamente nos permitía trabajar con entrada y salida de datos de manera estándar. Pero nosotros también ese mismo problema podríamos realizarlo de otra forma.
todo lo mismo hasta acá. Tenemos un inicio, una lectura de datos, procesos, y al final simplemente hemos cambiado el diagrama que nos permite sacar información desde en este caso desde impresora. Fíjense que este es nuestro diagrama que estamos utilizando, salida de datos por impresora, y justamente utilizamos ese diagrama. También hubiésemos utilizado este otro diagrama que es también salida de datos, pero en este caso específicamente por pantalla. De todas formas, el uso dependerá de nuestra comodidad, dependerá tal vez de qué tan legible quisiéramos o qué tan específico quisiéramos hacer el diagrama de flujo. Un último detalle sería que cuando nosotros trabajamos con diferentes procesos así separados, podríamos trabajar con procesos unidos, es decir, estos tres procesos que yo lo tengo acá, podría haberlos resuelto en un solo proceso. Es decir, no necesariamente tendría que tener tres diagramas de procesos, como en este caso, como este y este, sino estas tres instrucciones las hubiésemos escrito tal vez en una sola caja de proceso, y aquí hubiésemos colocado tal vez las instrucciones que corresponden, ¿no? Bueno, bruto tal vez es igual, qué sé yo, a horas por precio. Voy a abreviar. Acá, la tasa, fíjense, esto va a ser igual a lo que nos indica acá, a 0.25, exacto, ¿no? Ya se entiende, por el bruto, que voy a hacer yo, B. Y el último dato era neto, que era igual, o que es igual, perdón, a bruto menos tasa. Entonces, si nosotros somos observativos, podemos ver que estos tres procesos que acá los tenemos, los hemos agrupado en uno solo, que sería este. Es otra forma de realizar. Esto muchas veces nos va a facilitar el hecho de no tener diagramas muy largos, porque a veces cuando son muy largos son difíciles de comprender. Entonces, a modo de resumen, indiquemos que los símbolos de diagramas de flujo, nos permiten representar un algoritmo de manera gráfica. Entonces, como sugerencia, hay que tener muy presente cómo trabajan cada uno de estos tipos de diagramas.